Hace un par de semanas subí este video en donde comentaba las posibilidades de leer algún día Vientos de invierno o, más importante aún, Sueño de primavera, las dos novelas finales de la saga Canción de Hielo y Fuego escrita por George R.R. Martin. Y resulta que en los comentarios habían bastantes personas que opinaban que lamentablemente Martin no iba a ser capaz de terminar estos libros, pero estaban tranquilos porque Brandon Sanderson probablemente terminaría la saga sin ningún problema. Sé que muchos de estos quizás no sean en serio y nada más siguen este meme de que Sanderson puede terminar cualquier saga, pero estoy seguro de que hay algunos que sí esperan de verdad que Brandon termine Canción de Hielo y Fuego. Este video va dirigido a las personas que piensan eso porque actualmente se sabe a ciencia cierta, 100% confirmado, que Brandon Sanderson no terminaría esta saga. Quédense aquí y les explico exactamente por qué. En primer lugar, ¿por qué la gente automáticamente piensa en Brandon Sanderson al hablar de este tipo de temas? En este video explico más a detalle quién es Sanderson y toda su trayectoria, pero muy brevemente, este autor escribe principalmente libros de fantasía épica y se encuentra desarrollando el que posiblemente sea el universo más ambicioso creado jamás en la historia de este género, el Cosmere, que a fecha de publicación de este video lleva 14 novelas largas, 6 novelas cortas, una novela gráfica y múltiples relatos publicados. Y ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino. Además, este señor fue el encargado de terminar La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, una de las sagas más importantes de la fantasía, luego del lamentable fallecimiento de este. Esto nos lleva a que la gente piense en Sanderson como un escritor hábil y metódico que tiene experiencia finalizando proyectos a largo plazo y además bajo presión. Sin embargo, como ya adelantaba, voy a explicar por qué no es posible que este autor finalice la saga de George R.R. Martin en caso de que este la deje inconclusa. Así que a continuación daré 4 razones por las que esto no es posible que suceda, cada una más contundente que la anterior. A George Martin no le gusta para nada que toquen el tema de qué pasaría si no llega a terminar su obra, y con toda la razón del mundo, pienso yo. En primer lugar porque es el trabajo de su vida, y en segundo lugar porque no debe ser bonito bajo ningún contexto que todo el mundo ande por ahí especulando qué va a pasar cuando uno se muera como si de un mero trámite se tratase. Todos preguntan ¿para cuándo Vientos de invierno? Pero nadie pregunta ¿cómo estás, George? Solo imaginen estar en sus zapatos. En otras palabras, es como decirle: hey Jorgito, ya que probablemente te mueras ya casi, ¿quién crees que sería la persona ideal para terminar la obra más importante de tu vida? De hecho, en una convención celebrada en Toronto en 2003, un fan le preguntó que si conocía el final de la saga, a lo que Martin respondió que sí. Luego, el fan le preguntó que si, por si acaso, lo tenía escrito en algún lado, y George contestó que no, que todo está en la mente de él, y que si algo le pasa, pues nos jodemos todos. Sí, con esas palabras. Claro, en ese entonces Martin tenía 54 años. Es posible que su perspectiva de las cosas haya cambiado un poco luego de 20 años. Pero Martin también ha expresado que se opone rotundamente a que alguien más finalice su saga. De hecho, en Australia en 2013 dijo lo siguiente: no creo que mi mujer, si me sobrevive, lo permita. Pero una cosa que la historia nos ha demostrado es que con el tiempo estos derechos literarios pasan a nietos o descendientes colaterales o a personas que en realidad no conocieron al escritor y no se preocupan por sus deseos. Para ellos es solo una fuente de ingresos. Así que está claro que él no quisiera que nadie finalice su obra, pero está consciente de que puede llegar a pasar que los derechos terminen en manos de alguien que no le importe. Sin embargo, Martin ha dado a entender que si él supiera que va a morir, prepararía notas detalladas del resto de la historia y elegiría a otro escritor para terminarla. Pero aquí ya estamos cayendo en ese terreno siniestro de especular cuál forma es la más conveniente en que alguien muera, todo para leer el final de una saga. A ver, si le da insuficiencia renal, tendríamos Vientos de invierno para 2032. Pero si le da hepática, no tendríamos Vientos de invierno hasta 2047. Ahora bien, supongamos que Martin de repente cambia su mentalidad y designa a Brandon Sanderson para terminar su obra. ¿Qué pasaría? Si bien Sanderson tiene una capacidad de organización envidiable que le ha permitido ser tan prolífico, como cuando nos salió con 5 novelas sorpresa aparte de las que ya escribía cada año, cada vez tiene más cosas en las que ocuparse. Por ejemplo, Dragonsteel, su empresa, ha estado creciendo en los últimos años de forma importante.
y ser la cabeza de una empresa consume bastante del tiempo de una persona. Además, se sabe que desde hace tiempo él está en conversaciones para adaptar sus proyectos, por lo que mantiene constantes reuniones con estudios y con un montón de personas, ya que él quiere estar bien involucrado para que todo salga de la mejor forma posible, pero también consume otro porcentaje importante de su tiempo. Además, nos acercamos al final de las sagas y no es un secreto para nadie que entre más se acerca al final un autor, más complicado puede volverse y más cuidadoso tiene que ser al hilar bien todo para que ese cierre valga la pena y esté a la altura de todo lo que nos ha venido presentando. A pesar del chiste de que Sanderson es una máquina de escribir, ya ha pasado que hay algún proyecto que le tome un poco más de tiempo del que estimó en principio. Y también en una entrevista reciente para la revista Esquire, dijo que le gustaría acabar el Cosmere antes de los 70 años. Y eso es antes de 2045, dentro de 22 años. Y si vemos los libros que tiene planificados dentro del Cosmere, son demasiados, inclusive para él. Así que parece muy trillado el meter el final de otra obra dentro de ese calendario. Es necesario también destacar que la forma de escribir de Martin y de Sanderson son exageradamente distintas. Desde el método que utilizan para escribir hasta el tono mismo de las obras no puede ser más distinto. Martin es conocido por ser un escritor jardinero, es decir, él planta semillas de ideas que tiene una idea vaga en principio, un esquema de cómo podría terminar, pero conforme va escribiendo puede que la historia lo vaya guiando por distintos caminos que él no había previsto. Una evidencia clara de esto es la carta del 93. Una famosa carta que Martin envió a un amigo suyo con capítulos muy tempranos de Juego de Tronos, pero en los cuales se ve que la historia iba tomando un camino muy distinto al que conocemos hoy. Y en parte también es por esto que ha tardado tanto en publicar Vientos de Invierno, porque hay muchísimas tramas y todos lo llevan por diferentes caminos que él no tiene claro cómo van a terminar. Además, el motor de la obra de Martin son los personajes. Estos dictan hacia dónde se dirige la trama, sus acciones son las que mueven todo. Sanderson, en cambio, es más un escritor arquitecto, es decir, planifica todo con esquemas perfectamente y luego va escribiendo en función a ese esquema y hacia dónde tiene que ir toda la historia. Por lo que generalmente escribe sus personajes y los hace tomar decisiones en función de ese esquema. Y como mencionaba, también el tono es completamente diferente. Con Martin tenemos un mundo oscuro, un mundo gris, desesperanzador en gran parte, y con Sanderson tenemos un mundo más optimista, que sí, hay oscuridad, pero ese enfoque es bastante positivo. Y mientras que los personajes de George son mucho más realistas, los de Sanderson abrazan arquetipos heroicos, épicos, pero manteniendo esa tridimensionalidad, ambigüedad y contradicciones que tanto vemos en la fantasía contemporánea. Y por supuesto también está la escritura. La de Sanderson es muy directa, muy simple, mientras que Martin le mete ahí más adornos y trata de pulirla más, igualmente con los diálogos. Es por todo esto que la recepción que habría si se anunciara que Sanderson continuaría Canción de Hielo y Fuego no sería en gran parte positiva. Y yo me incluyo dentro de esto. No me gustaría que Sanderson termine Canción de Hielo y Fuego por más que me guste este autor. Así que yo creo que esta reacción tendría un gran impacto a tal punto de que se reconsidere el plantear a Sanderson como el designado a terminar esta saga. Pero todo lo que he dicho hasta ahora no tiene mayor importancia en comparación con el último punto, que es el más importante de todos. Así es, Brandon Sanderson no quiere terminar Canción de Hielo y Fuego. Así de sencillo. Se sabe que Sanderson tiene una cuenta de Reddit en la que lo vemos publicar cosas, actualizaciones, se ve que pasa algún tiempo en esa plataforma, y resulta que hace aproximadamente 7 años, en un hilo justamente de Vientos de Invierno, un usuario lo mencionó, haciendo referencia a que él podría terminar la saga. Y esto, querida audiencia, fue lo que Sanderson respondió. No diría que sí a terminar Canción de Hielo y Fuego si me preguntaran, y no creo que me lo pidan. Me negaría respetuosamente. No sería adecuado para el trabajo por muchas razones. No querría poner el contenido que tiene la serie. En parte se debe a mi fe religiosa y en parte es simplemente por cómo soy. No rehuyo del material difícil, pero prefiero no ponerme explícito. Sinceramente, cuando leo en la obra de George a menudo me estremezco. No creo que encaje en la prosa, me parece de mal gusto. Pero eso se debe casi al 100% a mis inclinaciones religiosas. Me doy cuenta de que otros no leen esas escenas de la misma forma en la que yo. Sin embargo, pienso que esta es en realidad una razón menor por la que yo sería un mal escritor en esta serie, a pesar de tener un enorme respeto por George R.R. Martin y su talento como narrador. La razón principal tiene que ver con el optimismo fundamental frente al pesimismo. Escribo oscuridad en mis libros, pero es oscuridad en contraste con la luz, y siempre hay una chispa de esperanza. La obra de George parece fundamentalmente pesimista, y no lo digo como un insulto. Uno de mis cuentos favoritos es Harrison Bergeron, que también es fundamentalmente pesimista.
Decir que la obra de George es pesimista no significa que él sea pesimista, solo que crea una obra de arte que evoca emoción y debate a través de temas pesimistas. A modo de comparación, me alegro de que la ciencia ficción de la Edad de Plata produjera tanto Harrison Bergeron como Star Trek, pero yo soy más de Star Trek, no de Harrison Bergeron. Llamarme para trabajar en esta obra sería como llamar a Spielberg para terminar una película de Tarantino. No quiero decir que merezca estar a la altura de ninguno de los dos. Claro que él podría hacerlo, pero ¿no querrías a alguien que hace películas con temas similares a los de Tarantino? Mi trabajo también difiere fundamentalmente del de George en el uso que hacemos de la magia. Hemos hablado de libros y él señala, con razón, que a menudo utilizo un fuerte componente mágico en mis historias, sobre todo en los finales. Esto se debe a que escribo híbridos de ciencia y magia, y la idea de la magia como progreso me resulta fascinante. George, sin embargo, prefiere que su magia sea arcana, desconocida y oscura. No una herramienta, sino una fuerza que a veces, con gran peligro, puedes aplicar. Se trata de una cuestión menor, ya que me gustan los libros que utilizan la magia de forma diferente. Simplemente he hecho una elección estilística en la forma de hacer lo que hago. En fin, espero que te sirva de ayuda. Me hacen esta pregunta u otras parecidas lo suficiente como para pensar que debería dar una respuesta más en profundidad. Luego de esto le preguntan por qué considera una obra pesimista la de George, a lo que él responde lo siguiente: leí el primer libro y aunque me pareció que la escritura era excelente, he disfrutado mucho de los relatos cortos de George, me pareció que la experiencia era demasiado para mí. No me pareció tan realista, sino más como mira cuánto puedo construir a alguien antes de destruirlo. Lo cual es un arte absoluto, es usar la emoción de una manera muy poderosa e inteligente, pero tengo la sensación de que a menudo hace cosas para conmocionar y sorprender, precisamente porque serían demasiado pesimistas para una serie de fantasía corriente. De hecho, su serie se siente como una clara reacción y contraste a las acogedoras historias de fantasía de los 80. Dicho esto, me doy cuenta de que mis amigos a los que les encanta Canción de Hielo y Fuego señalan que uno de los puntos fuertes de la serie es cómo toma a gente que creías irredimible y hace que te encariñes con ellos, lo que de hecho tiene algo de optimismo. Y como no he leído toda la serie, no puedo hablar con autoridad. De hecho, puede que sea demasiado pronto para juzgar, como señalas, porque no hemos visto hacia dónde lleva el viaje a los personajes. Y bueno, yo creo que aquí queda bastante claro lo que Sanderson opina de la obra de George Martin y por qué no la terminaría. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Calcular qué tan probable es que Sanderson termine Canción de Hielo y Fuego. Sumo esto, le agrego esto por acá, y dice que la probabilidad sería de 0% porque vimos ya que Sanderson no terminaría Canción de Hielo y Fuego. Espero haber expresado los puntos de manera lo suficientemente clara para todos los que esperaban que este autor terminara Canción de Hielo y Fuego. Y coméntenme qué opinan ustedes al respecto. Si les hubiera gustado que este autor terminara la obra, o como yo piensan que no hubiera sido una buena idea dado a las diferencias que hay entre ambos autores. Eso sería todo por este video. Muchas gracias a la gente que comenta, que comparte y que deja su gran like. Y también muchísimas gracias a los miembros del canal que me apoyan de forma económica. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.